Decíamos antes, Wall Street cerró con un alza del 1,2%, un respiró, se decía desde allí. El IBEX marcó su sexto máximo anual ayer consecutivo. Esta mañana ha partido un poquito a la baja, ha abierto la bolsa hace unos minutos y está en menos 0,16% en este momento. Conocen a José Luis García, analista del portal, importante portal www.enbolsa.net. Reténganlo porque tienen toda la información a propósito de la materia. José Luis, buenos días, señor García. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una vez más, qué respiro, ¿no? Transatlántico y mundial. Es un respiro, en fin, que al menos permite una bocanada de aire, ¿o no? Bueno, más bien yo lo consideraría como al estilo americano una patada para adelante, ¿no? Patada seguida, ¿no? Es una más que demuestra la falta de consenso que existe ahora mismo en la desgobernabilidad que hay en Estados Unidos. Eso está generando cada vez una mayor desconfianza en todas y cada una de las medidas económicas que está tomando este país, y eso se está traduciendo, simplemente esa desconfianza se está traduciendo en una salida de flujos de capitales de Estados Unidos que van encaminándose cada vez más y de manera más contundente hacia Europa. Mientras que persista esta forma de atacar a las crisis, dejándolo todo para el último momento, se irá aumentando la desconfianza y cada vez más se unirán empresas de calificación crediticia como ha hecho Fitch, que es poner en revisión la calificación crediticia de Estados Unidos. Pues posiblemente, como esto sigue ocurriendo, Standard & Poor's y Moody's acompañarán a Fitch en esta posible revisión de deuda. Dice el señor García, patada hacia adelante en el sentido de que tiene fecha de caducidad el acuerdo, es decir, claro, que ya a principios de año casi, el día 7 de febrero, está anunciado que deja de estar en vigor este acuerdo. Volveremos a esta gran angustia, es lo previsible. Claro, se supone que lo que van a hacer ahora es que durante este tiempo tratarán de llegar a acuerdos lo suficientemente sólidos como para afianzar, por un lado, o medidas de ingreso o medidas de ajustes presupuestarios lo suficientemente sólidas como para no tener que volver a debatir este tema, que ya no olvidemos que ya lo tuvimos en el año 2011 cuando se aumentó el techo de deuda de 14,6 billones de dólares, se subió hasta 16,5, y a día de hoy, en tiempo real, estoy viendo la deuda norteamericana mismo está en 17,3 billones de dólares. O sea, que hablamos, por hacer una comparación, en España estamos en 950.000 millones y ellos están en 17,4 billones de dólares su deuda y sigue creciendo. Para entendernos, señor García, a ver, lo que sucede, José Luis, desde el punto de vista financiero, que será o que puede ser económico, que esperemos sea económico, es este respiro consiste en que, digamos, se reactiva, ¿no? Todo lo que es entramado de ejercicio financiero, de actividad financiera que será económica. Eso es lo que sucede, ese es el respiro. Sí, pero para que lo entendamos fácilmente. Sí. Cualquier economía, ya sea una economía a nivel de economía de un país o economía doméstica, se rige por factores de ingresos, de gastos y de deuda, ¿vale? Cuando tu deuda supera muy por encima los gastos que tienes y los ingresos que estás teniendo para poder hacer frente a la deuda, tienes que hacer dos cosas: o aumentas tus ingresos vía recaudación de impuestos, por ejemplo, claro, o reduces tu deuda vía ajustes presupuestarios. Si no hacen ninguna de esas dos cosas, tu deuda sigue creciendo. O si no sigue creciendo, al menos te pagan, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Un techo de deuda, usted ya no puede pedir más dinero hasta que no haga una de estas dos cosas. O se ajusta presupuestariamente o aumenta sus ingresos. Lo mismo que ocurre en cualquier familia española. Yo me refería a las implicaciones internacionales un poco. Es decir, las consecuencias habrían sido muy graves. Las consecuencias son una suspensión de pago de Estados Unidos. Lleva 237 años de democracia pagando religiosamente sus deudas que tiene, y ahora significaría, pues, para empezar, una rebaja de calificación crediticia, lo que implicaría un mayor endeudamiento a la hora de financiarse en los mercados, por un lado, y por otro lado, una desconfianza absoluta por parte de los inversores institucionales en Estados Unidos. Antonio Silva, Santiago Talaya, Lalia González, aquí está nuestro analista de enbolsa.net, www.enbolsa.net, que tiene toda la información al respecto. Si os parece preguntarle algo. Sí, ha dicho algo, que este desgobierno de Estados Unidos puede provocar una salida de capitales hacia Europa. Es decir, ¿esto puede beneficiar a la situación económica de Europa? De hecho, ya está ocurriendo. Aquí hace poco estuve en una intervención con Carlos y ya lo comentaba, que el flujo de capitales se veía claramente como se había traspasado. Cuando hablo de flujo de capitales me refiero a los flujos de capitales institucionales que invierten en renta variable, ¿vale? Y ya veíamos cómo había un trasvase claro a la parte europea, más concretamente a la zona periférica, sobre todo en el tema de deuda. Se ve claramente como la deuda española, la deuda italiana está entrando cada vez más en las carteras de los inversores, las bancas de inversión, en los inversores institucionales, fondos y planes de pensiones a nivel mundial, y la renta variable española es un hecho que actualmente el IBEX 35 es de los índices más importantes del mundo, es el segundo con más revalorización de su vida, por encima del 20%, solo
solo superado por el Nasdaq 100 actualmente a día de hoy, con lo cual está claro que el flujo de capitales ha vuelto a Europa. Francia sería un país también que se ve muy favorecido por esta entrada de capital, y el caso de Alemania tiene un retraso con respecto a España o respecto a Francia en este momento, pero básicamente por las subidas tan fuertes que tuvo y su correlación más directa que tiene con el mercado norteamericano. Sí, el detonante de esta situación ha sido efectivamente cierto enconamiento político con la reforma sanitaria, pero ¿esto es realmente lo fundamental de este problema, o cree usted que lo fundamental es el elevadísimo grado de déficit público y de endeudamiento que tiene Estados Unidos, con lo cual también habría que poner en revisión a muchas de las corrientes de opinión que en estos últimos años de crisis han estado mirando a Estados Unidos como la manera de salir de la crisis en contraposición con la fórmula europea? No sé, te pregunto. Para mí ahora mismo Estados Unidos ya no es un referente. No es un referente por una razón. Una, por la que has dicho, y es el gravísimo endeudamiento que tiene, y además no toma medidas realmente serias, como por ejemplo el caso de España, que ha tomado unas medidas muy drásticas y muy antisociales para provocarlo. Yo me acuerdo que cuando Obama es reelegido, estuve aquí en Canal Sur Televisión y estuve comentando que esperaba que las medidas fueran muy antipopulares en los primeros 2 años. Para nada han sido. Para nada, al revés. La política del Tesoro norteamericano sigue siendo los quantitative easing, la emisión de dinero directa al mercado, inyectándole tanto en recompra de bonos como en inyectar al mercado de hipotecario de dinero para tratar de fomentar el consumo y el crecimiento. No se ha conseguido. ¿Con Janet Yellen va a seguir así? ¿Va a seguir siendo la...? Posiblemente sí. Pero sobre todo lo más importante es que no se ha conseguido. O sea, es que tenemos que las previsiones de crecimiento de Estados Unidos se siguen moviendo para el año 2013 en el 2%, 2,2%, y la máxima para el año 2015 estaríamos hablando de un crecimiento en torno al 2,9%, 3,1%, que es un crecimiento bastante moderado, y una tasa de paro, previsión de tasa de paro para el año 2015 rondando el 7%. Había un componente, que ahora mismo está en 7,4%. ¿Sí? Una extensión política en el comentario de Santiago Atalaya, me parece muy interesante, a propósito de que hay toda una reforma sanitaria como un logro, digamos, considerado histórico de esta administración de Estados Unidos, que estaría puesto por la parte más conservadora dentro del grupo más conservador en Estados Unidos en solfa hasta la medida de sus posibilidades, hasta bloquear el techo de deuda, que es el caso planteado. No sé si te sugiere. Bueno, a mí me gustaría saber qué va a pasar con eso. Parece que las reformas o sea, las modificaciones que acepta Obama son menores y que de algún modo le ha ganado el pulso a los republicanos, pero ahí hay un trasfondo que me gustaría consultar con nuestro experto. Churchill decía que los americanos siempre terminarán por hacer lo correcto después de haber agotado todas las demás posibilidades. Yo tengo la impresión de que eso pasa aquí también, y no sé si hasta qué punto hay un juego especulativo detrás de todo este tinglado político, porque los mercados de hecho sabían que esto iba a pasar, ¿no? Ha habido una alteración potente ahí que se reflejara en las curvas de Wall Street. Entonces, no sé si esto forma parte un poco también del juego de los mercados y de la especulación, puesto que tenemos ahora dentro de poco otro psicodrama parecido con el aplazamiento de la solución hasta una fecha próxima. Pues sí, la verdad es que sí, estaba totalmente descontado. De hecho, había habido unas manifestaciones como la de Warren Buffett, que es uno de los inversores más conocidos a nivel mundial, ¿no? Y que con una de las empresas más solventes en cuanto a nivel de inversión, que dijo que era una estupidez, dijo la palabra estupidez, la falta de acuerdo entre los demócratas y los republicanos, y que daba por hecho que la solución iba a llegar sí o sí, con lo cual el mercado lo tenía casi totalmente descontado. Siempre queda ese matiz. Y luego hay otro factor muy importante, y es la volatilidad. La volatilidad es el miedo, es el riesgo que existe, o el miedo que, como entiende el mercado, el miedo a que algo ocurra. Para que se hagan una idea, cuando se sometió a debate el techo fiscal, el techo presupuestario del año 2011, la volatilidad fue, durante el día que se estaba debatiendo, 4 veces mayor a la de ayer. O sea, eso nos da un ejemplo de que ayer realmente el mercado no tenía esa sensación de incertidumbre o de miedo con respecto a lo que posiblemente pudiera ocurrir. Lo daba por descontado. Igual que hablando el otro día, comentábamos el tema del tapering, de las medidas de frenar esas ayudas, esa inyección de liquidez. Eso, sin embargo, el mercado no lo descontaba.
descontaba casi un 60, casi un 65% del consenso de analistas, descontaba que iba a haber medidas de recorte de ayuda. Sin embargo, lo de ayer no. Muchísimas gracias por esta participación esta mañana para ayudarnos a entender el respiro tan matizado que nos llega desde Estados Unidos, no solo a este lado del Atlántico, sino a todo el planeta. Buenos días, José Luis. En bolsa.net, a no tenerlo nunca por despistado, ese dato que ofrece sobre esta cuestión financiera toda la información. Vamos con otro.